era una ciudad donde el evangelio estaba socavando el paganismo. Pero como ustedes saben, el enemigo, el diablo, no se queda tranquilo y nunca se va a dejar dar un golpe sin él tratar de regresar otro. Y acá la iglesia de Éfeso entonces comenzaba a tener problemas ahora. La fecha de la carta, vamos a tener un pequeño repaso de lo que dijimos la semana pasada, probablemente después del primer encarcelamiento en Roma. Cuando se termina el libro de Hechos, vemos a Pablo preso en un arresto domiciliar. Y luego de eso probablemente él sale de la cárcel y, como ya les dije, comienza a visitar iglesias. Esto probablemente sucedió entre el año 62 y 64 después de Cristo. Pablo, al ser liberado de su primer encarcelamiento, recorrió las iglesias donde él había ministrado, incluyendo Éfeso, dejando a Timoteo ahí para que tratara con las falsas doctrinas y las malas prácticas que había notado en la iglesia. Probablemente desde Macedonia, él menciona ahí Macedonia, que era una región. Algunos dijeron que desde España, pero todo es alguna especulación. Sabemos que Pablo tenía deseos de ir a España, no sabemos si llegó, algunos dicen que sí estuvo allá. Temas de la carta, falsas doctrinas, instrucción en relación a la iglesia. También con respecto a los falsos maestros, con relación a las responsabilidades pastorales y con respecto al hombre de Dios. Algunas personas piensan quizá que la iglesia tiene que ser algo natural, algo no muy planeado, no muy planificado, que el Espíritu Santo dirija. Pero aquí en esta carta vamos a ver que Pablo está diciendo cómo nos debemos conducir en la iglesia, qué es lo que debe existir, lo básico, lo bíblico, la voluntad de Dios de cómo organizar la iglesia. Y vamos a leer entonces lo que nos dice 1 Timoteo 1, 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este momento en el que podemos meditar en tu palabra. Quizá en un momento más especial en la semana, porque estamos todos reunidos, todos alrededor de tu palabra y todos confiando en que tu Espíritu Santo nos va a abrir el entendimiento para poder comprender lo que tú tienes acá. Bendícenos en estos 2 versículos y ayúdanos, Señor, a poder entender más quién eres tú y qué has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Según estos 2 versículos, veremos 2 realidades en cuanto a nuestro Dios, para que recordándolo vivamos con la certeza de que creemos en un Dios que se preocupa por nosotros y ahora nos instruye a conducirnos como debe ser en la iglesia. Estos 2 puntos son: ¿quién es nuestro Dios? En primer lugar, y el segundo, ¿qué nos ha dado Dios? Aquí tenemos a alguien escribiendo una carta en la cual está intentando dar instrucciones a su amigo y hermano en Cristo. Le saluda de una forma muy espiritual, llena de verdad y doctrina acerca de lo que ellos tienen en común. Esta es una de las 4 cartas personales de Pablo. ¿Cuáles son las 4 cartas personales de Pablo, si las podemos enumerar? 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón. No está enviado directamente a una iglesia estas cartas, es a una persona. Por esa razón el vocabulario, el asunto personal, la emoción de hermanos está más en estas cartas, así que lo vamos a ver. Repasemos lo que vimos la semana pasada en cuanto a quién es nuestro Dios. Vimos que el que está escribiendo esta carta es Pablo, un judío celoso del judaísmo. Vaya, si no era celoso. Dice que arrastraba a los cristianos. Era fariseo. Los fariseos eran personas muy estrictas, muy preparadas, muy celosos de la doctrina del Antiguo Testamento. Pero eran las personas más criticadas por parte de Jesús, porque únicamente ellos eran religiosos por fuera, pero por dentro eran personas que estaban manchadas de orgullo, manchadas de corrupción. Jesús le comisiona a Pablo
para evangelizar al mundo gentil. Cuando iba en camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, Pablo dijo: voy a ir a agarrar cristianos y a meterlos a la cárcel. Pero en el camino a esa ciudad llamada Damasco se encuentra con una luz muy brillante, con una voz, y que solo él puede entender lo que le está diciendo. Inmediatamente Saulo de Tarso cae al suelo y no entendía qué estaba pasando. Y ahí es donde Jesús le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es cuando le dice: vete a Damasco, allá yo te diré qué vas a hacer. Y es donde Ananías, uno de los siervos del Señor, está ahí para ayudar a Pablo y decirle que Jesús, Dios, tienen un llamado especial para él, para ir y evangelizar al mundo antiguo. Y una de los datos que le da ahí el Señor es que Pablo tiene que saber que Dios lo tiene puesto para ser muy útil y para sufrir. Era una de las características de los apóstoles, ¿verdad? Pablo en su carta se identifica como el remitente, el emisor, el escritor de esta carta, y aclara que la autoridad que tiene al escribir la carta es directamente de parte del Dios Padre, el Salvador. Y de esa frase en adelante, en ese versículo vemos quién es nuestro Dios. ¿Qué es lo que menciona Pablo que es nuestro Dios? Nuestro Dios es nuestro Salvador. Es algo que tenemos en común. Es algo que Pablo y Timoteo tienen en común. Un solo Salvador, que es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac y el mismo Dios de Jacob. También nos dice que Jesucristo es nuestro Señor y nuestra esperanza. Aquí es donde vemos el señorío de Cristo y vemos cómo el Padre y el Hijo, los dos, son el Señor. Y de aquí nosotros entendemos que Pablo está consciente de lo que Jesús dijo a sus discípulos: el Padre y yo uno somos. Lo que el Padre tiene, yo lo tengo, ¿verdad? Yo nada hago que no haga mi Padre. Y aquí es donde nosotros concluimos que hay una Trinidad. Tenemos aquí a las dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. También la semana pasada hablamos de lo ligados que está nuestro Dios y nuestra esperanza, lo que ellos tienen en común como miembros de la Trinidad. Hablamos de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, nuestro futuro, las promesas de Dios a sus escogidos, que solo son efectivas a través de la obra redentora ¿de quién? De Cristo, de Jesús. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo punto. ¿Qué nos ha dado Dios? Van a decir ustedes: ¿cómo hermano Sergio saca tanto de 2 versículos? Es Pablo el que está mencionando cada palabra ahí. Cada palabra tiene profundidad teológica. En la segunda sección vamos a ver que Pablo, después de mencionar al destinatario, procede a darle un saludo muy típico de aquella época. Este saludo contiene 3 palabras que hoy vamos a analizar. Son elementos que los verdaderos creyentes han recibido de parte de Dios y que Dios les continúa dando hasta el final, y que cualquier persona del mundo necesita para ser salvo. Estos 3 elementos son gracia, misericordia y paz. Eso es lo que Dios nos ha dado. Amén. Pero vamos a seguir el orden en que Pablo está escribiendo y veamos lo primero que dice el versículo 2, y menciona el remitente de la carta. ¿Quién era Timoteo? Timoteo se menciona 24 veces en el Nuevo Testamento. Timoteo quiere decir el que honra a Dios o el que adora a Dios. Era un jovencito cuando se enroló con Pablo en su equipo misionero. Al recibir esta carta, él continuaba siendo relativamente joven, porque le dice Pablo: ninguno tenga en poco tu juventud. Era una juventud relativa, porque sabemos que antes, para ser rabino, para ser el encargado, el maestro de una sinagoga, la persona no tenía que bajar de cierta edad, y parece que Timoteo era más joven que eso. Entonces, cuando él tenía que reprender al anciano, cuando él tenía que
imponer las manos. Él necesitaba mucho valor y necesitaba la autoridad de la palabra de Dios, porque alguna persona iba a llegar, como en muchas iglesias existe el caso de que, ¿y usted cómo me va a decir a mí cómo vivir si usted es más joven que yo? ¿Verdad? Entonces, bueno, sigue comportándote como quieres. Y a eso le dice, Pablo por eso le dice en esta carta a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo. Una persona joven que está aconsejando a otro, con su ejemplo, tiene autoridad. Y también le dice, predica la palabra, ¿verdad? No vamos a decir que una persona que quiere aconsejar a alguien más le da como ejemplo su vida recta, pero tiene que utilizar la palabra, porque eso es lo que tiene la autoridad, eso es lo que tiene la infalibilidad, como estábamos estudiando con nuestro hermano más temprano. Timoteo formó parte importante en el equipo de Pablo, parte importante. No era para menos dejarlo pastoreando la iglesia de Éfeso. Timoteo fue dejado o enviado a ciertas iglesias para pastorear. En esta carta vemos en el versículo 3 del capítulo 1 que fue dejado en Éfeso. También vemos en Hechos 19:22 que Pablo lo envió a Macedonia. En Corintios 4:17 fue enviado a Corinto. En 1 Corintios 16:15 Pablo lo recomienda. Pablo le dice: trátenlo como a mí, porque él es igual que yo. En Filipenses 2:19 él está diciendo que Timoteo va a ser enviado a los filipenses. Pero vemos también a Timoteo la mayor parte del tiempo acompañando a Pablo en sus viajes misioneros, porque Pablo menciona que está con él cuando se escribían otras cartas. Veamos unos ejemplos. Estaba con Pablo cuando escribió a los romanos, lo dice el 16:21. Está con Pablo al escribir a los colosenses, al escribir primera y segunda tesalonicenses, al escribir segunda Corintios, al escribir Filemón y al escribir a Filipenses. ¿Cómo nos damos cuenta? En los saludos y a veces en el enunciado. Pablo y Timoteo envían esta carta a fulanos. Entonces Timoteo estaba bien pegadito a Pablo. ¿Sabía sana doctrina Timoteo? ¿Verdad que sí? ¿Qué le pasará a los ancianos que están cerca del pastor Lance todo el tiempo y lo están escuchando dar sus conceptos, sus experiencias? Se aprende bastante. Yo he estado en algunas sesiones con ellos y cuando escucho hablar al pastor Lance, qué sabiduría, qué experiencia, y eso se pega. No digamos el apóstol Pablo, hermanos, con Timoteo ahí siempre, siempre. Algunos dicen que Timoteo tenía las orejas un poco largas porque Pablo se las jalaba periódicamente. Decía: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Timoteo. Así, por favor, cumple tu ministerio. Que nadie te diga que eres muy joven, sigue adelante. Y así es. El autor de Hebreos también lo menciona al final diciendo que él está en libertad. Probablemente Timoteo cayó preso como Pablo muchas veces y también tenía algunas marcas como las que tenía Pablo. ¿De qué marcas habla Pablo? Los que juegan soccer tienen marcas en las espinillas, ¿verdad que tienen bastantes? Pablo, que era un predicador, tenía las marcas de las pedradas en Listra, los latigazos, las bofetadas. Pablo estaba marcado de todas partes. En Listra lo dieron por muerto. Imagínense ustedes cuántas pedradas le cayeron. El pobre andaba bien cicatrizado. Y nos imaginamos que Timoteo tenía un poco de lo mismo también. Pablo le dice: verdadero hijo en la fe. Y esta es una carta de recomendación. Él es un verdadero hijo en la fe. Es un hijo legítimo de mi ministerio. Él le engendró como cristiano, le evangelizó y le adiestró para el ministerio. Pablo era padre espiritual de Timoteo en la esfera cristiana. Padre en el sentido de ser el guía, el tutor, quien le cuidó, quien le alimentó, quien le corrigió, quien le motivó, y todo lo que un creyente maduro puede dar a un creyente tierno.
a un creyente joven en el andar cristiano. ¿Cuántos se recuerdan ustedes al que les dio fundamentos de la fe cuando se acababan de convertir? Al que les visitaba y les daba primeros pasos para nuevos creyentes, al que les enseñó el ABC del cristianismo. Probablemente él es uno de los padres espirituales, ¿verdad? Que les guió, que les ayudó a salir de las malas costumbres que traíamos del mundo y que nos guió. Este era Pablo para Timoteo y este era Timoteo para Pablo. Pablo tenía varios hijos en la fe. Tito era uno de ellos y habían otros. Pablo podía dar fe que Timoteo era un creyente verdadero, porque el testimonio de Timoteo era evidente y Pablo lo confirmaba, así como en el libro de los Hechos dice. Hechos 16, del 1 al 3, nos dice la primera vez que se menciona a Timoteo en la Biblia. Hechos 16, del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra. Este es Pablo llegando a dos ciudades. Y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, un hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que era de padre griego. Muy probablemente en el primer viaje de Pablo, cuando Pablo pasa a Listra, ¿se recuerdan ustedes de esa experiencia? Pablo y Bernabé entran a la ciudad y hay un hombre cojo de nacimiento. Y Pablo le da la salud con el poder del Espíritu Santo. Entonces otra persona mirando por ahí dice, dioses han bajado. Y entonces les pusieron hasta el nombre de los dioses. Y les comienzan a hacer un altar y les comienzan a poner guirnaldas y les traen bueyes para el sacrificio y les comienzan a hacer un culto. ¿Y qué es lo que hace Pablo, el apóstol? ¿Qué harían los apóstoles de hoy? Vengan, móchate, cáele con las ofrendas, ¿verdad? No, Pablo dijo, por favor, no hagan eso. ¿Y qué hizo Pablo? Les predicó. ¿Y qué fue lo que les predicó? La verdad. Y la verdad, ¿saben ustedes, hermanos, que duele? ¿Cómo le dijo Pablo a las cosas que ellos hacían? Vanidades, cosas huecas, sin sentido, tonterías. Que de estas vanidades os convirtáis a Dios. Y ahí Pablo se ve bien cómo conocía del evangelismo, porque él comienza a hablar de Dios como creador. Y entonces les entra y ya les deja el evangelio. ¿Y qué pasó después de que lo querían adorar? Así es el mundo. Cuando hacemos lo que ellos quieren, nos aplauden. Cuando hacemos cuando decimos lo que ellos quieren escuchar, nos regalan cosas, nos tienen en un escaparate, en una vitrina. Y eso es lo que muchos predicadores de hoy aman del mundo. Le dicen al mundo lo que el mundo quiere oír y el mundo los aplaude y llegan a las iglesias y abarrotan los auditorios. Pero una vez que el apóstol Pablo se para como debe ser y lanza la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Lo apedrean, lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon y lo dieron por muerto. Este es el ejemplo que debemos sacar del libro de Hechos. Un predicador decidido a predicar la verdad. ¿Qué hubiera pasado con algunos de nosotros quizá? Que por predicar el evangelio nos agarran a pedradas. Ya no entro en esa ciudad. Que esa gente, mejor voy a pedir que caiga fuego del cielo, un relámpago, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pablo ahí tirado, llegaron los hermanos a recogerlo y dijeron, ya, café con pan. En mi país, en los velorios toman café con pan, por eso se los digo. Pablo ya estaba muerto, ¿no? Y se levanta Pablo, se sacude la tierra, se limpia, quizá alguna que otra lágrima por ahí, y vamos de regreso a la ciudad.
Y entró en la ciudad. Quizá los demás no quisieron entrar, pero él entró de regreso a la ciudad. ¿Qué nos enseña eso? Cuando Dios tiene escogidos en un lugar, no importa los rechazos que nos hagan, vamos a cosechar a alguien por lo menos de ahí. Y saben ustedes que de Listra era Timoteo. ¿Quién se iba a imaginar que después de esa apedreada iba a salir ahí el ministro de la ciudad de Éfeso? Muchas veces nosotros cuando evangelizamos, cuando estamos viendo a una persona como prospecto y vemos como que está dura la cosa, como que el papá no deja, como que la mamá no deja, o como que las muchas ocupaciones no nos permiten transmitirle el mensaje, tendemos a desanimarnos. Pero no dejemos de ver el ejemplo de Timoteo, que dentro de las malas circunstancias de una persecución horrible, quizás la peor que tuvo Pablo insistió, y de aquí sale este discípulo, Timoteo. Seguramente Timoteo sabía cómo había quedado el pobre Pablo. Y eso motivaba a Timoteo a ser como Pablo. Yo quiero ser como este evangelista. Yo quiero ser valiente como este hombre. Y más en este mundo cuando tenemos tan pocos buenos modelos a seguir. ¿Verdad que sí? Hoy se están dando las elecciones en mi país. Está una boleta llena de opciones. Pero da igual votar por uno que por otro, porque de todas formas dentro de 4 años lo mismo vamos a querer que se vaya. Tenemos tan pocos ejemplos para seguir en esta vida, pero Timoteo tenía el ejemplo de Pablo. Por otro lado, miremos el carácter de Pablo. Él era valiente, él no le tenía miedo a nada, él daba su vida en sacrificio por el cristianismo, pero era bien estricto. Tanto así que allá en Chipre, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, los abandonó, se desertó, como dirían algunos mexicanos, se cuitió, no quiso, se rajó. Y no les dijo nada, se regresó, quizá recibió algún chat de la novia, que por qué me dejaste, y se regresa, o quería estar con su mamá. Y Pablo se enojó con Juan Marcos, al extremo de que cuando Bernabé le dice en otro de los viajes: hey Pablo, llevémonos otra vez a mi sobrino, que nos ayude. Pablo no quiso, era bien estricto, él no dejaba pasar esas cosas. Pero de Timoteo sí decía: mi verdadero hijo en la fe. Ahí él tenía 2 ejemplos: Juan Marcos, que se desertó, quizá estaba muy muchacho, pero también Timoteo. Aunque después, para no dejar tan mal visto a Juan Marcos, vemos a Pablo diciendo: ahí les va Marcos, aquel del que recibieron algún mandato de parte mía, recíbanle. Ya maduró el muchacho, ya aprendió, ya creció. Entonces aquí vemos a Timoteo siendo bien recomendado por Pablo, y Pablo se lo dice a él: mi verdadero hijo en la fe. No eres falso. No estoy inseguro de tu fe en Cristo, eres verdadero. Ahora, ¿por qué es importante compartir la palabra con los demás, aun cuando haya opresión, cuando haya persecución, cuando hay rechazo? En primer lugar, les bendecimos con la salvación. Segundo, les ayudamos a crecer en el conocimiento y en la santidad. Si usted conoce a algún muchacho ahí, algún tierno en la fe, que se anda medio portando mal, no lo deseche, no lo deje por un lado, péguesele, aconséjele, ayúdele, aunque vea que está fallando, usted diga: de aquí podría salir un buen ministro después. Le está ayudando a crecer en la fe. Una tercera razón: aportamos nuevos siervos a la obra. ¿Qué pasa si nosotros, mire, que a veces cuando ya pasamos los 45, ya no nos gusta mucho el modito de los jóvenes? ¿Se han dado cuenta? Ay, que mire que no se peina, que mire que no se lustra, que no se pone cincho, que no se abotona la camisa, que no se rasura, y estos jóvenes, ¿para qué no los queremos aquí? Que otro los atienda. Pero ¿de dónde salió Timoteo en su juventud? De la inmadurez quizá. Y teniéndoles paciencia, dándoles clases, entendiéndolos un poco, podemos hacer que estos el día de mañana puedan ser ayudantes.
puedan ser discípulos de un buen predicador y estar ayudando. Recuerdo a un muchacho en la iglesia, era el último de la banca siempre. Llegaba con unas playeras así todas raras, oscuras, con cuchillos, dagas, calaveras. Y yo lo miraba allá sentado y decía, ¿para qué viene este hombre si no aprende nada, cómo se viste? Pero siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Y llegó el momento en el que ya lo vi vestirse un poco mejor, que ya lo vi trabajando, ya lo vi ayudando. Pues por eso hay que tener paciencia, porque después estas personas hacen lo que otros no pueden hacer. Y como cuarta razón podemos ver que estamos transmitiendo el ministerio a nuevas generaciones. ¿Qué pasa con las iglesias que no le han puesto mucha atención a los jóvenes o a los niños? Pasan los años, llega una familia con 3 niños y no hay atención para niños ni para jóvenes. Buscan otra iglesia, se van, los adultos se sacrifican de su doctrina por darles una atención a los hijos. Entonces, ¿qué sucede? De aquí a unos 20 años esa iglesia solo vemos puras personas con canas. ¿Y dónde están los jóvenes? Porque no se sembró en ellos en su momento. Pero Pablo supo sembrar en Timoteo. Pablo supo hacer su trabajo con Timoteo. Y qué bueno por Timoteo. Estar a la par de Pablo yo creo que no era muy fácil. A cada rato me imagino que Pablo estaba... Sí, no se dice así. Y Timoteo, sí, hermano Pablo. La importancia de que el joven también se sepa someter a los maduros en la fe para ir aprendiendo. Bueno, Pablo pasa ahora de mencionar al destinatario de su carta a saludarle. Le saluda cordialmente con el mejor de los deseos, como se hacía en aquellos tiempos. Primero, gracia. La palabra en griego es charis. De ahí viene la palabra carisma y de ahí viene la palabra carismáticos. ¿Sabían ustedes eso? El carismático es aquel que le pone mucha atención, mucho énfasis a los dones del Espíritu, a esos regalos, a esas gracias que Dios le ha dado a las personas en la iglesia. La gracia, en su expresión más básica y más importante, la podemos ver en el hecho de que Dios nos salvó. Nos salvó. Y ese es el regalo que Dios le da a sus escogidos. Un ejemplo tenemos en Génesis 6:8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo fue que halló gracia? Porque Dios había decidido destruir aquella civilización y no lo hizo con Noé. De alguna manera Dios le perdonó la vida a él y a su familia. Apocalipsis 22:21 también nos dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es esa misma gracia, el perdón, es la aceptación en mi familia, la aceptación en mi cielo, en mi paraíso, sin que tú lo merezcas. Es un regalo inmerecido. Hallar gracia delante de Dios es lo más necesario para cualquier persona. Obtener el perdón, ser absuelto y puesto para bendición, que en su mayor expresión es la salvación eterna. Pablo saluda con gracia, es un regalo, un don inmerecido. La gracia de Dios para continuar adelante en la vida cristiana es necesaria, porque nos dota de capacidad para ministrar y permanecer hasta el final, y Pablo lo sabe y es su mejor deseo para Timoteo. O sea, Timoteo, tú has tenido la gracia de Dios, ya lo dije, eres un verdadero hijo en la fe. Quiere decir que la gracia de Dios te alcanzó, te convirtió, eres salvo. Pero ¿sabes qué? Necesitas de más gracia para seguir haciendo lo que estás haciendo, para seguir adelante, aunque estés enfermo, aunque estés cansado, aunque te estén desanimando, aunque te estén contestando mal. Tú necesitas gracia de parte de Dios. La gracia es un don inmerecido. ¿Qué es lo que dice Efesios 2:8 y 9? Mi texto favorito. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. O sea, ser salvo por medio de la fe, ese es un regalo.
¿Sabe usted lo que eso implica? Usted es salvo porque usted tiene una fe, pero esa fe es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Yo puedo decir, ¿saben qué? Aquí hay una persona pensante, una persona inteligente, una persona superior a los demás, porque a mí sí se me ocurrió creer en Dios. Yo sí pude producir fe por mí mismo. Apláudanme. No, Dios no quiere que ni siquiera una persona se gloríe. La fe es un regalo que Dios puso en nuestro corazón. ¿Cómo? En el proceso de darnos vida primeramente. Una persona iba para la fiesta y se sentía ya preparado para la fiesta, y antes de salir le dice la esposa: mírate al espejo. No se había limpiado la nariz, ¿verdad? Iba todo chorreado, y cuando se mira así, ¡ay, qué vergüenza! Y se comenzó a limpiar, se sintió mal, entonces ya después salió bien. Eso es lo que Dios hace con el ser humano. Le muestra por medio de la palabra realmente cómo está. Pero al mostrarle por medio de la palabra, al mismo tiempo le está reviviendo espiritualmente para que pueda ver, para que pueda escuchar, para que pueda entender lo mal que está delante de Dios. Ese es el regalo de Dios. El poder mostrarnos nuestra realidad tan corrupta. Y por eso es que usted pidió perdón de corazón. Por eso es que usted le dijo al Señor: no me mandes al infierno, quiero que me salves, perdóname, soy un pecador. Y es que una persona no se puede dar cuenta que es pecador hasta que Dios no tiene compasión de él. Mírate qué feo estás, mírate qué sucio estás, mírate qué mal te veo yo. Necesitas pedir perdón, y Dios está ahí para perdonar. La otra palabra que usa aquí el apóstol es misericordia. Misericordia la menciona en la Biblia 431 veces. Es que la misericordia es importante. Si Dios no tuviera misericordia de nosotros, no nos aplica la gracia, ¿verdad? Misericordia es el factor que precede a la gracia, o sea, va antes. Dios aplica la gracia porque se ve movido a lástima, a compasión, al ver la situación precaria de los pecadores. Éxodo 34:6 tenemos un ejemplo. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Números 14:18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Y esta frase, tardo para la ira y grande en misericordia, está en todo el Antiguo Testamento. Se repite muchas veces, y lo repitió aquel profeta rebelde. ¿Quién era el profeta rebelde? Jonás. Fíjese que Jonás era una persona con mucha fe. Jonás tenía mucha fe, pero no tenía amor. Ese es el punto del problema de Jonás. Jonás sabía, y él lo dice: yo sabía que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Esa es fe, sí o no? Saber quién es Dios. Saber quién es Dios. Y dice: si tú me mandaste a predicarle a Nínive, yo sabía que tú los ibas a perdonar. Y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que tú los castigues, porque Nínive, ellos nos hicieron daño a nosotros. Yo no quiero que tú los perdones. Me caen mal los ninivitas. Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O sea que si Él tiene piedad de nosotros conforme a su misericordia, lo va a hacer grandemente, porque su misericordia es grande. Tito 3:4, lo que Pablo le dice a otro de sus hijos en la fe: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Aquí está claro, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Fíjese que aquí todo lo está haciendo Dios. Lo está haciendo Jesús, lo está haciendo el Espíritu Santo. Toda es una labor de Él. ¿Y nosotros qué estamos haciendo nomás? Recibiendo. Somos objeto de su misericordia. No porque nosotros nos lo hubiéramos ganado,
Si usted está aquí, no es porque Dios lo vio muy bonito. A todos nos sacó del mismo cementerio. A todos nos sacó de la misma tumba, muertos en delitos y pecados. ¿Alaba usted a Dios por su misericordia? ¿Alaba usted a Dios por esa virtud que Él tiene? Si no hubiera sido por misericordia, nosotros no hubiéramos alcanzado salvación. Y me hubiera gustado mucho que hermano Johnny cantara ese canto, por su misericordia. Hoy lo traía listo, pero a final de mes. Y es que Dios es grande en misericordia. ¿Se acuerdan ustedes de aquel canto que dice: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos? Y es realidad, porque nunca decayó su bondad y sus misericordias. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Era tanto su amor por aquel muchacho, era tanto su amor por aquel discípulo, que le está deseando lo mejor. Misericordia de parte de Dios. Misericordia. ¿Le desea a usted misericordia a sus hermanos? Amén. ¿Sí? O si su hermano se porta mal con usted, ahí te lo dejo a Dios, Señor. Tus manos te lo pongo, dice. O te lo llevas o te lo mando. No, yo te deseo que Dios tenga misericordia de ti. Que me hiciste mal, pero yo oro por ti para que Dios te ayude a seguir adelante, que Dios lo bendiga. Es lo que yo le decía a Dios con unos vecinos muy ruidosos que tengo. Señor, que se ganen la lotería y que compren en Beverly Hills. No quería decir yo, no, que hay que desearle bien a la gente, ¿sí o no? Y mejor si lo estamos haciendo en oración sincera. Hay otro factor aquí muy importante. La paz. La paz es tan necesaria. 412 veces se menciona en la Biblia. La paz es algo tan importante. Pero bueno, ya se me está acabando el tiempo. Solo les quiero hablar un poquito más de la misericordia. Hay un dato. Ustedes en el Antiguo Testamento saben que Dios le mandó a Moisés a hacer un arca. Y el arca tenía una tapadera de oro puro. Eso se le llama el propiciatorio. ¿Cómo se le dice en inglés? Hay otra palabra para decirle en inglés. The mercy seat. El asiento de la misericordia. Aquí va la palabra. Dios sabe que el ser humano necesita misericordia después de Adán. Desde ese tiempo. Entonces cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, estaba ahí el arca del pacto. Y él ahí en el propiciatorio, propiciar quiere decir, ¿qué quiere decir? Ablandar la ira, contentar. Aquel hombre que está en el templo y le dice a Dios: Señor, sé propicio de mi pecador. O sea, Señor, perdóname, no te enojes tanto conmigo, conténtate conmigo. Eso es pedir perdón. Y entonces el sacerdote lo que llegaba a hacer ahí es que agarraba el recipiente donde estaba la sangre del sacrificio y lo rociaba en el lado izquierdo del propiciatorio. Y entonces Dios tenía compasión, tenía misericordia de todo el pueblo, y ahí era donde perdonaba los pecados. No por la ceremonia, no por el chivito que habían matado, no por aquel objeto de oro, sino por lo que eso representaba: la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario por todos nosotros. Esa es la misericordia de Dios manifestada en su máxima expresión por nosotros. Y ahora sí vamos a ir a la paz. Pablo le desea paz. Qué bonito es vivir en paz, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a los fariseos, cualquier persona que tiene un ejército pequeño y se va a enfrentar a un ejército mucho más grande, ¿qué es lo que primero tiene que hacer? Ver si pueden llegar a un acuerdo de paz, porque es casi seguro que les va a ir mal. ¿Y por qué se lo estaba diciendo? Porque no podemos pelear contra Dios. No podemos estar en guerra contra Dios. ¿Será Él un poquito más grande que nosotros? Si un hombre dice: si Dios existe, si Dios es realidad, que venga a pelear conmigo. Era muy fuerte y salió, y la gente que estaba ahí enfrente pasando vergüenza: que venga a pelear conmigo Dios. Y ahí entre sus gritos y su boca abierta se le metió un mosquito y se asfixió.
Imagínense que Dios hubiera llegado, un mosquito lo mató y no Dios. El asunto es de que no podemos estar en guerra con Dios, porque ¿quién va a perder la guerra? Va a llegar el momento en que Dios es aplastante, Dios es terrible, Dios es fuego consumidor. La paz es lo que se logra cuando Dios perdona al pecador. Colosenses 1:20, ya lo vimos en nuestro estudio bíblico. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que Jesús, colgando de aquella cruz, sangrante, aquel Jesús agonizante, cuando dice consumado es, Él logró hacer las paces entre Dios y los hombres y reconciliar incluso hasta las cosas materiales, porque toda la creación gime por causa del pecado. ¿Cómo es que gime la creación? De una forma bárbara. ¿Ven ustedes terremotos? ¿Ven ustedes inundaciones? ¿Ven ustedes huracanes? ¿Ven ustedes epidemias, enfermedades, odio en el mundo? Esa es la forma en que vemos a la naturaleza gimiendo por causa de la corrupción del pecado. Pero un día va a ser todo redimido al 100%, aunque ya en el papel ya está, porque Cristo dijo consumado es, y usted y yo ya estamos reconciliados con Dios, ya tenemos paz. Lucas 2:14, aquí es cuando entendemos ese texto tan bonito que cantamos para Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Por qué paz? No porque Jesús vino a poner a todos contentos. No, Jesús trajo la espada a través del Evangelio, pero trajo la paz entre Dios y sus escogidos. Trajo la paz completa. Cuando Jesús estaba a punto de ser entregado, sabiendo que sus discípulos eran escogidos y que pronto obraría la redención y la reconciliación entre ellos y Dios, les dice: la paz os dejo. Juan 14:27, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento lleva el saludo paz, shalom. ¿Sabe usted shalom? El rey de paz, ¿quién era? Melquisedec. El rey de Salem, por ahí está. Salem era la ciudad donde después se fundó Jerusalén, donde estaban los jebuseos. Entonces, Salem, ¿qué quiere decir? Paz, es shalom. ¿Han oído ustedes a los árabes o a los musulmanes decir salam aleikum? Ahí tiene Salem, quiere decir la paz sea contigo. Es una palabra muy común en el Medio Oriente. La paz es algo que es necesario firmar entre Dios y los hombres. Así es que cuando Pablo le dice eso a Timoteo, no le está diciendo solamente un saludo secular, le está hablando le está dando una realidad que Timoteo ya tiene. No solo la paz con Dios, sino la paz del alma, de vivir en tranquilidad. Ahora, algo que viene muy al día de hoy, dice que estas tres cosas, ¿cuáles cosas mencionamos ya? Gracia, misericordia y paz. ¿De parte de quién? ¿De tu cuenta bancaria? ¿De tu tío el millonario? ¿Del gobierno que va a arreglar las cosas? No, de Dios nuestro Padre. De Dios nuestro Padre. Pablo sabe de dónde viene la verdadera bendición y se lo está diciendo a Timoteo, de nuestro Padre, algo que ellos tienen en común, un mismo Padre. Juan 1:1 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Muchas personas en el mundo, la mayoría de ellos, cuando se les dice del Evangelio, dicen que todos somos hijos de Dios. Y esa es una mentira, que se oye muy bonito, pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios son los que han creído en el nombre del Hijo de Dios. Únicamente. Le guste a quien le guste, le enoje a quien le enoje, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. También el versículo más malentendido de la Biblia
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todos se salven, para que se salven los que en Él creen. Y en el versículo que viene después está la condenación. La verdad es que una persona, hasta que no ha recibido la regeneración, no es hijo de Dios. Y Pablo está implícitamente diciéndole a Timoteo: tú eres un hijo de Dios, porque Él es nuestro Padre. Somos hijos por adopción, no porque nos lo hayamos ganado. Efesios 1:5 dice: nos predestinó en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que somos hijos adoptivos. No lo merecíamos, pero Dios nos hace dignos por medio de Cristo. Los fariseos eran hijos de ¿quién? ¿Hijo de quién eres?, le dicen los fariseos a Jesús. Tú eres hijo, nosotros no somos hijos de fornicación. Y le dice Jesús: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Creer. Pero no, dice, ustedes ahora quieren matarme y están haciendo las obras de su papá, el diablo. Miren cómo era valiente Jesús. No le tenía miedo a nadie ni a nada. Ustedes son hijos del diablo. Yo soy hijo de Dios. Y eso era lo que los ponía tan enojados que hasta lo llevaron a la cruz. Bueno, y aquí menciona y vuelve a mencionar a Jesucristo. Y aquí hay algo curioso en la carta, porque Pablo no dice Jesucristo, dice Cristo Jesús. Y algunos teólogos dan una explicación por qué el orden es inverso. Porque probablemente los demás apóstoles conocieron primero a Jesús como el hijo de María, como el carpintero. En cambio, y después ellos se dieron cuenta que era el Cristo. Entonces dice Jesús el Cristo. Pero Pablo lo miró resucitado y lo miró glorificado. No vio a un carpintero, no vio a alguien en una balsita ahí pescando. Lo que vio fue al Cristo glorificado y cayó tirado. Recibió esa gran amenaza que es de estar delante de Dios sin tener los pecados perdonados. Entonces él dice primero Cristo, por cierto, Jesús de Nazaret. Bueno, Él es nuestro Señor. Cualquier persona puede venir a Dios y pedirle cosas a Dios, pero si no toma a Jesucristo como Señor, no puede ser salvo. Yo levanté la mano, yo creo en Jesús. Y muchos levantan las manos, pero someterse a la voluntad de Jesús, eso no es para cualquiera. Y los únicos que se someten a la voluntad de Jesús como Señor son aquellos que realmente han sido redimidos. ¿Está usted agradecido por haber recibido gracia, misericordia y paz? ¿Vive usted a la luz de ese agradecimiento todos los días? Es lo que Dios, nuestro Señor, nos da. Eso es lo que tenemos. A mí no me importa si no tengo los ojos verdes. A mí no me importa si no tengo 6 pies y medio de altura. No me importa si tengo las bolsas llenas de dinero, mi cuenta bancaria, o si tengo el último iPhone. No me importa. Me importa que tengo gracia, misericordia y paz. Porque así como dice Pablo en Efesios, tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestes con Cristo. Y con eso me basta. Con eso me basta. ¿Está usted conforme con eso? ¿Vive contento? Si no lo ha hecho, comience a estarlo, porque es una gran bendición ser salvo. Si bien es cierto que Pablo está saludando a Timoteo y mencionando lo mejor que desea para él, la profundidad de estas palabras no tiene límite. Podemos estar en esos 2 versículos meditando días enteros sin haber quizá tocado la superficie de la profundidad de lo que eso significa para nosotros.